Bueno, seminario número 7 de la nueva temporada. Ya hemos pintado, ya tenemos el cuadro prácticamente terminado. ¿Cuándo decidimos terminarlo? Dejar de trabajar, dejar de hacer nada sobre la obra. Ese es el tema de hoy. ¿Cuándo decidimos terminar? Hay quien dice, bueno, debes dejar de hacer algo si lo que vayas a hacer puede empeorarlo. Eso es muy relativo, porque puede ser tan malo desde el principio que una pincelada más imposible empeorarlo, ¿no? O todo lo contrario, a lo mejor ingresa alguna frescura, alguna espontaneidad, algo interno, algo propio. Evidentemente es difícil decidir cuándo se termina un cuadro. Esto no es nuevo. Todos los pintores, todos los artistas tienen ese dilema. ¿Lo dejo o sigo? Si sigo en el cuadro, podré mejorarlo o no le voy a añadir nada nuevo. Si escucháramos al maestro Antonio López, nos diría que siempre hay algo más que aportar. Si escucháramos a los surrealistas, dirían que el sueño no les da para más. Si escucháramos a los impresionistas, dirían algún color complementario podría incorporar. Si escucháramos a los hiperrealistas, nunca están de acuerdo cuando han terminado. Siempre quisieran seguir. Por lo tanto, ¿cuándo damos por terminada una obra? Probablemente nunca. Nunca. Pero tenemos que aportar algo a los que estamos aquí, ¿no? Es decir, tenemos que llegar a alguna conducta para poder decidir cuándo se termina un cuadro. Aquí es fácil. Aquí es fácil porque cuando paso yo, ¿se termina o no? Y esto, claro, es fácil. Pero cuando estás solo, tienes que decidirlo. Yo siempre aconsejo que un cuadro del que todavía no estás al 100%, incluso estando al 100% seguro de que ya está terminado, tienes que dejarlo reposar, tienes que dejarlo en un pasillo o en algún lugar que te pueda ver y darle una cierta personalidad al cuadro. Es decir, el cuadro coge una personalidad en la que dice, pues no, chaval, sigue conmigo porque, aunque no sepas por dónde, pero sigue mirándome porque esto no está terminado. O incluso te puede hasta felicitar. Tampoco es muy bueno que te felicite, pero entonces ya dices que ya lo das por terminado. O incluso lo peor que puede pasar es que te ignore, que el cuadro en sí te ignore. Entonces casi es mejor pasarle un gesto, ¿no? Diciendo que ese cuadro que te ignora, que tú eres su padre, que lo has hecho y te llega a ignorar, la verdad es que es difícil estar orgulloso de él, ¿no? Pero en mi experiencia, dejar los cuadros en un pasillo o en un recibidor, ¿no? Y que te vayan mirando todos los días y que todos los días te suelten algún insulto, aunque débil, pero algún insulto, porque ves que no cuadra del todo, que no está todo como tú quisieras o como el cuadro se merece. Llega un momento, llega un día que te das cuenta. Llega un día que el cuadro te ha dicho, eso es lo que hay que retocar, eso es lo que hay que hacer. No te conformes con el ya está bien, porque el que se conforma con el ya está bien, muy probablemente haya muchas cosas en las que no ha caído, en las que no ha pensado, en las que le ha pasado por alto.
Y por eso vale la pena darle esa personalidad al cuadro, para que te lo diga. Y el día que lo descubres, lo resuelves, y entonces puedes o no, pero lo más seguro es que estés satisfecho de esa actuación. En los cuadros que tienes muy claro, hemos hecho todos los seminarios de elegir el tema, elegir el estilo, elegir el contenido, la composición, incluso hemos elegido los materiales, ya hemos pintado el cuadro, en que la idea primigenia, la primera idea que utilizamos para hacer el cuadro, no acaba siendo aquello ideal que tú habías imaginado. Ese, como le llamamos aquí, el proyecto imaginal, no acaba de ser aquello que tú habías imaginado. Y probablemente sean 4 actuaciones, pocas, ¿no? Alguna luz, alguna actuación más sobre el cuadro que cambie y que se parezca a aquello imaginal ideal que habías proyectado al principio. Por lo tanto, creo que vale la pena, insisto, en dejarlo reposar, en que te mire, en que te dé ese diálogo entre tú y el cuadro. Aunque no es un diálogo, porque tú no le dices nada, es el cuadro el que te dice a ti siempre, ¿no? Y si queda algo, terminarlo. Incluso grandes maestros, y ahora haremos referencia tanto a figurativos como expresionistas, como incluso a abstractos, en los que no daban el cuadro nunca por terminado. Rothko, por ejemplo, Malevich, cuadros que podemos ver de partida como si no tuvieran un trabajo real hecho, ¿no? En cuanto te acercas, si habéis tenido la oportunidad de ver alguno de ellos, veis la cantidad de trabajo que tienen. ¿Ven? Inmenso. ¿Ven? ¿Cuántas veces lo han retocado? ¿Cuántas veces esa espátula última, han querido darle para que tenga ese aspecto que en fotografía o de lejos parezca un solo color, un cuadro de un solo color, y en cambio cuando te acercas hay 1000 matices de los que puedes disfrutar, ¿no? O imaginaros por un momento Turner, lo hablamos el otro día, ¿no? O sea, una pincelada más de movimiento, un toque más que le pudiera dar un aspecto que fuera más parecido a lo que él había proyectado. De hecho, en su película, en la exposición de la Academia, él expone una marina que el cuadro colgado, estando ya el cuadro colgado, le pone una boya. Con un toque de pincel pone una boya, una boya de agua. O sea, por lo tanto, el mismo Turner, en el último momento, en la propia exposición, hace un retoque de su obra, ¿no? Imaginaros por un momento, que también lo hablamos el otro día, Delacroix, ¿no? con esa pulcritud que él trabajaba montando las escenas, ¿no? Si alguno de sus personajes no daba la expresión que realmente él quería, y eso se daba cuenta cuando ya había terminado el cuadro, ¿creéis por algún momento que no lo retocaba? Seguro que lo retocaba. Y el ejemplo más pasmoso, el ejemplo más evidente, que lo podéis ver en el Museo del Prado, con Velázquez. Velázquez tuvo un arrepentimiento en el cuadro de no sé qué rey niño encima de un caballo encabritado. No me acuerdo del rey, pero bueno, sí del caballo, y del autor, y del caballo. Es si os fijáis, si tenéis oportunidad de ir a verlo, veréis como las patas del caballo están adelantadas 1,5 palmo.
las patas del caballo 1,5 palmos. Y además se notan las patas anteriores. Eso significa que no lo ha hecho en el estudio. Porque si lo hubiera hecho en el estudio, las hubiera disimulado perfectamente las patas anteriores. Eso lo hizo una vez expuesto, porque las patas 1,5 palmos atrás que estaban, ¿no?, se ven perfectamente dónde estaban. O sea, ese repetimiento de Velázquez, seguro tuvo que ser así, lo realizó deprisa y corriendo, porque se dio cuenta en ese último momento que esas patas no estaban bien colocadas. ¿Bien? O sea, hasta el maestro Velázquez, ¿no?, sería el que retocaría un cuadro, aun habiéndolo dado por terminado en la exposición. Por lo tanto, y para concluir, ¿cuándo daremos por terminado un cuadro? Primero, cuando estemos satisfechos, evidentemente. Y segundo, cuando ya le hayamos dado la personalidad suficiente al cuadro para que nos hable, que nos diga si realmente el cuadro, está terminado. Y así, creo que es un buen consejo para poder terminar un cuadro. Gracias. Salud.